Tema 4. Cultura andina. El Tahuantinsuyo. El horizonte tardío es la etapa que va aproximadamente entre los años 1440 y 1532 después de Cristo. Se caracteriza por la rápida expansión de la cultura inca a partir del Cusco, ciudad situada en la sierra sur del Perú. El gran mérito de la civilización inca es haber reunido las experiencias y logros de los pueblos que la precedieron. Por ello, el Tahuantinsuyo es considerado la síntesis y la continuación de la tradición andina. 1. Formación del Tahuantinsuyo. Las leyendas y mitos que explican el origen y expansión de los incas señalan que el Cusco estuvo poblado por varias etnias: huayas, ayamarcas y alcabizas, etc. El nombre que recibió originalmente esta región fue Acamamá. La llegada de la etnia de los incas a esta surgida tras la desaparición del imperio Wari. De las etnias que vivían en dicha región, los ayamarcas eran los más poderosos. Desde el principio, este pueblo fue el enemigo más recalcitrante de los incas. Luego de años de lucha, sus gobernantes decidieron buscar la paz, pero la guerra continuó hasta que los ayamarcas cayeron derrotados. Ubicación y extensión. El Tahuantinsuyo, como se denomina el territorio dominado por los incas, llegó a ocupar parte de los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Su máxima expansión se dio de la siguiente manera. Por el norte, hasta el río Lancasmayo, en Colombia. Por el sur, hasta el río Maula, en Chile. Y el noroeste de Argentina hasta la provincia de Tucumán. Por el este, entraron hasta la ceja de Selva y Bolivia. Por el oeste. El límite natural fue el Océano Pacífico. 2. División territorial. El Tahuantinsuyo, que quiere decir 4 regiones unidas, entre sí, fue dividido en 4 regiones o suyos para su mejor administración y control. El Chimchaysuyo. Al oeste del Cusco. El Collasuyo, al este del Cusco. El Antisuyo al norte del Cusco. El Contisuyo. Al sur del Cusco. Los periodos históricos, incas y dinastías. La dinastía Urín-Cusco comprendió el periodo legendario de los Curacasgos. A este periodo pertenecen los incas. Manco Cápac, llamado Jefe Poderoso, que construyó el Inti Cancha, y el Inca Sinchi Roca, llamado Demasiado Poderoso. Fue el primero en ceñirse la Mascay Pacha. E instituyó la ceremonia del Huarachico. Además, a esta dinastía de los Urín-Cusco pertenece en el periodo Confederación Cusqueña, el Inca Yoque Yupanqui, llamado Zurdo Memorable. Fue el primer inca que realizó la conquista fuera del Cusco e inicia la confederación. El Inca Maita Cápac, donde está el poderoso. Considerado como el conquistador del Contisuyo. El Inca Cápac Yupanqui, poderoso y perdurable. Derrotó a Tocay Cápac, jefe de los ayamarcas. La dinastía Anan Cusco comprendió parte del periodo Confederación Cusqueña. Este periodo pertenecen los incas. Inca Roca, ser luminoso. Primer gobernante en llevar el título de Inca. El Inca Yahuaroaca, el que llora sangre. El Inca Huiracocha, espuma de las aguas. Este Inca fue el que gobernó más tiempo, 60 años. Además, a esta dinastía de los Anan Cusco pertenecen al periodo imperial, el Inca Pachacútec, transformador del mundo. El Inca Tupac Inca Yupanqui, resplandor luminoso. Y el Inca Huayna Cápac, joven poderoso. También pertenecen a esta dinastía el periodo de cadencia, el Inca Huáscar, cadena de oro. Hizo traer al Cusco la momia de su padre. Suprimió la panaca y el culto a los incas difuntos. El Inca Atahualpa, guerrero valiente. Ordenó la muerte de Huáscar en Andamarca. 3. Organización social incaica. La sociedad andina estuvo muy jerarquizada. Comprendía, en la escala inferior de la pirámide social, a los Atunruna o hombres del común, e inmediatamente, por encima se extendía una vasta gama de señores. Durante el gobierno de Tupac Yupanqui, el soberano ordenó la división de la población en un incipiente sistema decimal. El Purej, que corresponde al jefe de familia, al ciudadano no casado, condición indispensable para asumir funciones dentro del imperio. El Chunca Camayoc, quien gobernaba a 10 familias. El Pachaca Camayoc, cuya autoridad se extendía a 100 familias. El Huaranca Camayoc, quien supervigilaba a 1000 familias.
Varias huarancas de una misma composición étnica se unían en una macroetnia o gran señorío con sus propios mitos de origen, sus tradiciones, costumbres e idioma. A estas macroetnias, los españoles las denominaron vagamente provincias sin indicar su área geográfica detallada. A la cabeza de cada macroetnia se situaba el Atún Curaca o Gran Señor, que a su vez gobernaba a los varios señores de Huaranca, Mil, y así bajaban los jefes en la escala social. Los jefes, desde el Puraj hasta el Pachaca Camayoc, eran nombrados en asamblea o camachico y su duración en el cargo era de un año. En cambio, desde el Huaranca Camayoc hacia arriba, estos funcionarios eran nombrados directamente por el Inca por varios años. Esto era, pues, un doble sistema de nombramiento. Democrático en las clases populares y monárquico en los cargos y clases superiores. Características. Jerarquizada. Nos muestra una sociedad dividida en diversos estratos, basados en lazos de sangre, y posesión de poder. Por tanto, el hecho de que esta jerarquía prime, en el imperio dará más tarde la aparición de las castas, etnias, dinastías. Es decir, clases sociales en el imperio de los incas. Dualismo. Una de las características de la organización social andina es el dualismo, cuyas raíces se originan en las relaciones de parentesco y se manifiesta en la división dualista existente en los grupos étnicos, en las zonas urbanas como el Cusco, y en el Tahuantinsuyo en general. El dualismo se manifestaba en la organización de los airus o grupos de parentesco, que aparecen agrupados en parcialidades. Hanan o Urin, Alaasa o Masa. Uma o Urco. Ayauca o Ichoc. En distintos lugares de los Andes. Tales términos pueden ser entendidos como alto-bajo, derecha-izquierda, masculino-femenino, dentro-fuera incluso, cerca-lejos y delante-detrás. Pace, 1992. Cuando se trató de describir al Cusco mismo, los cronistas privilegiaron la relación alto-bajo, identificándola con los dos ámbitos en los que se dividió la ciudad sagrada de los incas, teniendo en consideración que cada uno de esos ámbitos o mitades, Hanan Cusco y Urin Cusco, estaba representado por una dinastía de gobernantes. Clases sociales. La sociedad incaica estaba basada en la estratificación de clases. Sin embargo, esta estratificación no era cerrada, puesto que individuos de la clase popular podían ascender a los estratos sociales superiores. Las clases sociales fueron tres: realeza, nobleza y pueblo. La realeza panaca real está representada por el Inca, la Colla y los hijos. El Inca, el soberano del Tahuantinsuyo, denominado el Inca o Zapa Inca, ejercía una soberanía absoluta y era venerado por su origen divino, uniéndose en este el poder religioso y político. Resumía en sí al imperio completo. Los súbditos obedecían con sumisión sus órdenes y los que rodeaban a los hijos del sol, incas, demostraban su reverencia irrestricta acercándosele en actitud de extrema humildad, para lo cual portaban una carga de leña e iban con la mirada baja. El comportamiento del Inca correspondía a su alta investidura. Solo los más allegados a él le podían dirigir la palabra y le servían de intermediarios en la conversación oficial con el resto de la gente. La Colla esposa principal. La esposa legítima del Inca era la Colla, muchas veces su hermana, parienta cercana, considerada como hija de la luna, acompañada por damas de la nobleza o personal femenino que estaba presto a servirla. Esposas secundarias. Las otras esposas, eran hijas de los curacas o simplemente concubinas, también podían ser las mujeres escogidas por el Inca, zipacollas. Los hijos. Los hijos del Inca tenían calidad de príncipes, el príncipe heredero podía ser hijo de la esposa principal la Colla o, en su defecto, de cualquiera de las otras mujeres. En la mayoría de los casos, el príncipe heredero practicaba con su padre el correinado y era el encargado de realizar las campañas de conquista, asimilación de nuevos territorios, como en el caso de Tupac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec, que incorporó las vastas regiones del Gran Chiernu al Tahuantinsuyo. De este modo, los incas preparaban a quien, en el futuro, habría de sucederle en el gobierno, evitando la incapacidad y la improvisación. A todos los príncipes legítimos se les denominaba pihuichuri, los príncipes solteros se nombraban auquis, las princesas solteras se decían ñustas, los casados ingas, y las casadas, payas.
la nobleza, e inmediatamente después de la realeza en el orden de importancia de las clases sociales venía la nobleza, grupo privilegiado formado por la aristocracia del imperio. Existían dos tipos de nobleza. La nobleza de sangre. Era la más considerada y estaba compuesta por todos los parientes del Inca reinante y los descendientes de los incas fallecidos. Las panacas imperiales residían en el Cusco, y todos sus miembros eran los llamados orejones, los cuales detentaban los cargos políticos y militares en su misión de secundar al Inca en el gobierno del imperio. La nobleza de privilegio. Podía ser de dos tipos: advenediza y recompensada. Eran nobles recompensados. Los hombres del pueblo que por sus hazañas o grandes servicios al Estado merecían que el Inca los ennobleciese. Tal era el caso de los amautas, los quipucamayoc y los guerreros valientes que ganaban dominios para la monarquía imperial. Los nobles advenedizos eran jefes regionales, curacas, no tributaban, se vestían con gran elegancia y portaban joyas. Tenían sirvientes, tierras extensas, ganado numeroso, varias esposas y mejores casas. El pueblo. El Hatun Runa, hombres grandes. Así se designaba al hombre común y corriente, integrante de la gran masa de campesinos y artesanos, miembros de los airus y más tarde también de las comunidades. El Hatun Runa en sí, fue el hombre del pueblo, la mayoría, cuya equivalencia en nuestra sociedad serían los ciudadanos comunes y corrientes. Se dedicaban a las labores del campo, debían trabajar en las tierras del sol y del Inca, asistir a la mita. Sobre esta gran masa descansaba el peso de la grandeza del Tahuantinsuyo. Se diferenciaban de una región a otra por el color de sus vestidos. Los mitimaes, mitmacuna o mitmac. El término mitimaes significa desterrar, eran ellos gente advenediza, apartados de su natural étnico o de parentesco, ya sea voluntariamente u obligados por alguna autoridad. En el imperio inca, fueron grupos de familias separadas de sus comunidades y trasladadas de pueblos leales a conquistados, o viceversa, para cumplir funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Esta política afectó la demografía y a las poblaciones andinas. Hasta una cuarta parte de la población del imperio fue desarraigada por esta práctica. Los criterios de su selección o de su condición, ya sean temporales o hereditarios, las funciones que desempeñaban, variaron según el lugar y los períodos. Los yanaconas, aunque estaban confundidos con el pueblo, eran hombres distintos a la gran mayoría. Carecían de ayllu y se gobernaban sin curaca, dependían directamente del Inca que les daba casa, vestido y comida. Algunos han sostenido que los yanaconas eran esclavos, sin ser esto exacto. Fueron criados sus servidores perpetuos, cuya condición de tales corría de padres a hijos. Formaban un extendido grupo de miles de hombres y procedían de la tribulación de los pueblos. Los yanaconas eran muy considerados y sus lugares más frecuentes de trabajo eran los palacios, los templos, las chacras, los cocales y los lavaderos de oro de los ríos. Organización económica. Se caracterizó por el eficiente uso y administración de la mano de obra. El Estado fue el encargado de administrar y distribuir las tierras y todos los medios de producción. Se explotó masivamente el trabajo de los atunrunas apropiándose del plusproducto, con el cual se dio una mayor acumulación de excedentes. Siendo su principal actividad económica la agricultura y luego todas las otras actividades productivas y de servicios. De esta manera fue posible obtener una abundante producción agrícola, ganadera y manufacturera que eran almacenadas en las calcas o depósitos ubicados en las distintas regiones andinas, desde donde eran remitidas a las colcas del Cusco y de allí redistribuidas a todos los airus del Tahuantinsuyo. Destinadas como por ejemplo, a la manutención de los tambos que eran unos edificios particulares, ubicados a lo largo de los caminos con el objeto de servir de albergue, descanso y aprovisionamiento a quienes transiten cumpliendo mitas y comisiones encargadas por el Estado imperial. Principios de la economía. La reciprocidad. El principio de reciprocidad consiste en dar y recibir, en un intercambio de trabajo y dones que puede ser simétrico o asimétrico y que puede existir entre individuos, entre personas, instituciones, y entre estas, y las autoridades. Son formas de trabajo recíproco el aini, préstamo de trabajo, el waki, explotación conjunta de animales, la minca, trabajo en beneficio colectivo.
La reciprocidad solo funciona perfectamente en comunidades divididas en mitades, Anan y Urin. Este principio fue una tradición o costumbre preinca. En resumen, es hoy por ti, mañana por mí. Esta costumbre o principio aún sigue presente en el Perú con algunas variantes. La redistribución es muy similar a la reciprocidad, se da cuando surge el Estado. Es una reciprocidad ampliada entre las comunidades y el Estado. Los individuos tienen deberes con el Estado. Trabajar las tierras del solo del Inca, ir a la mita, ejército, etc., y el Estado les da tierras. En caso de emergencia, los socorre. Es decir, redistribuye lo que antes ha recibido. Hay que tener presente que estos dos principios se dieron en diferentes formas, durante la vida en el imperio. Franklin Pease, nos dice que hay dos formas de redistribución. La simétrica, perfecta, de ida y vuelta y la asimétrica, imperfecta, solo de un lado. La agricultura fue la principal actividad económica del imperio, por ello la tierra fue considerada sagrada como una diosa a la que llamaban Mama Pacha o Pachamama. El Inca por intermedio de los curacas le entregaba a cada persona a razón de un topo para cada varón y medio topo por cada mujer. El topo no tenía una medida igual, sino que variaba de acuerdo a la fertilidad del suelo o si este era de riego o de secano. División de la tierra. El total de cultivo de una ayllu se llamaba marca y se dividió en tres partes no iguales. Tierras de la ayllu. Tierra en poder de los atún runas y constituían la mayoría de las tierras de la ayllu. Anualmente se realizaba la distribución de tierras, señalando, también, las destinadas a los ancianos, los desvalidos, cuyas parcelas eran trabajadas por los miembros de la comunidad bajo la forma de aini. Al morir el individuo, las tierras volvían a la comunidad para ser repartidas nuevamente. Tierras del sol. Tierras de cultivo, cuyas cosechas estaban destinados al mantenimiento de los personajes dedicados al culto, como los sacerdotes, las vírgenes del sol y para la preparación de ofrendas que se realizaban durante las fiestas religiosas, eran trabajadas por los miembros de la ayllu, mediante la minca. Los excedentes se guardaban en las colcas o piruas. Tierras del Inca. Era la tierra cuyos productos estaban destinados para la manutención de la realeza y la nobleza, los demás funcionarios y el ejército. El sobrante se guardaba en graneros y almacenes y constituían provisiones para casos de epidemias, catástrofes, escasez o malas cosechas. Estas tierras eran cultivadas mediante la forma de minca. El control ecológico vertical. John Murra sostiene la hipótesis de un macrosistema económico utilizado por muchas etnias andinas, entre ellas las comunidades incaicas, en donde cada etnia contaba con una zona nuclear en la que se encontraba el grueso de la población, el poder político y la producción de los alimentos básicos, tales como el maíz y los tubérculos. Además de esto plantea que en las periferias del núcleo existían islas o archipiélagos en los cuales se desarrollaban el cultivo y explotación de los demás recursos. Estas islas se encontraban al norte, sur, este y oeste, y a distancias de días o semanas de la zona nuclear. En ellas se establecían rebaños de llamas y alpacas, se cultivaba algodón, ají, la coca, etc., se explotaban los bosques para abastecerse de madera, además de la presencia de salinas, entre otras cosas. Estos pisos ecológicos eran desarrollados, controlados y cuidados por los mitimaes. Estos, a pesar de estar lejos de su etnia, conservaban sus derechos y su lazo comunal. Por lo general estas zonas de desarrollo tenían un carácter multiétnico debido a que en estas compartían diferentes grupos étnicos, los cuales se diferenciaban por una serie de distintivos étnicos. Dentro de los archipiélagos existía una convivencia pacífica, dentro de la cual cada comunidad hacía un esfuerzo para conseguir sus recursos. De esta forma las comunidades andinas supieron hacer uso de la diversidad ecológica que se les presentaba en cada piso, ya sea aprovechando el clima, el relieve, la altura y los demás factores que ofrecía su medio, para el desarrollo de su sociedad. Un ejemplo de archipiélago de carácter multiétnico en Arequipa, se encontró en lo que es hoy el distrito de Yanahuara. En este lugar antes de la llegada de los españoles coexistían pacíficamente chilques y mascas, chumbivilcas, coyaguas, yanahuaras, cayapas, collas, chichas y canches. Esta zona mantuvo hasta inicios del siglo XIX la pureza de su carácter andino y multiétnico. La ganadería.
Los camélidos desempeñaron un rol muy importante en la vida de nuestros antepasados. Las especies de camélidos utilizadas por el hombre andino y que se utilizan incluso actualmente fueron la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. La caza de camélidos era de forma colectiva llamada chacó, chacú o caicu, que consistía en rodear a las manadas de vicuñas y se les conducía hacia unas estructuras donde eran encerradas. Allí aprovechaban su inmovilidad para trasquilarlas sin hacerles daño ni extinguir la especie. Existía la calpa, donde los animales no solo servían de alimento, sino también eran utilizados como ofrendas en rituales. Sacrificios. Formas de trabajo. La mita. Era el trabajo realizado por turnos, por un tiempo corto, 3 meses aproximadamente, a las personas de entre 18 a 50 años, y servía para practicar una tarea específica en beneficio del Estado. Usualmente, la mita era destinada a la producción de bienes redistribuibles. A los que realizaban este trabajo se les llamaba mitanos o mitayos. La minca. Era el trabajo en beneficio de una obra comunal. Por ejemplo, construir un depósito o un puente. La tarea era realizada por todos los miembros de las familias del Ayllu. Se trabajaban por esta forma de trabajo las tierras del Inca y del Sol, es decir, destinada a fines redistribuibles. El Aini. Era el trabajo recíproco, de ayuda mutua, reciprocidad. Las 3 formas de trabajo deben ser entendidas utilizando los criterios de reciprocidad y redistribución. Organización política. El Inca estaba considerado como supremo señor del mundo andino. Era mirado como una divinidad. Su majestad y poder fueron tan inmensos que hasta los militares más conspicuos temblaban de nervios ante su presencia. Al Cusco, se le consideraba el cerebro y corazón del Estado imperial, porque de allí brotaban las órdenes y dispositivos de todo tipo para la marcha política, administrativa y militar del país. Tenía una gran plaza mayor, de donde irradiaban los 4 caminos rumbo a los 4 puntos cardinales. Estaba dividida en 2 mitades, Anan y Urin. Y toda ella tenía la forma de un puma o león americano. Organismos. El Consejo Imperial o Camachic. El Estado Imperial, estuvo personificado en el Inca. Sin embargo, este tenía un reducido grupo de parientes que lo asesoraban continuamente en sus decisiones de gobierno. En el Cusco, este grupo de consejeros estaba compuesto por 4 personas, parece que cada uno representaba a los 4 suyos, Apo suyo, o Apocuna, o Suyuyucapo, era su nombre. Totricutso gobernadores. El Totricuto gobernador, era la autoridad que reemplazaba al Inca en las provincias, controlaba la paz y la tranquilidad de los mitayos. El Tucuiricui. Significa el que lo ve todo, era aquella persona que cumplía la misión encomendada por el Inca de informarse de las noticias y hechos que acontecían en cada uno de los pueblos del imperio. El Curaca o Ayauca, señor de los pueblos, eran los jefes de los pueblos o ayllus. El cargo de curaca era obtenido por capacidad en un sistema ascendente, a la muerte de un curaca superior ocupaba el cargo el más capaz de los curacas inferiores y que había sido reconocido previamente como sucesor. Tenían funciones religiosas y administraban la fuerza de trabajo de la población como tributarios del Inca, poseían casa en cada uno de los pueblos bajo su mando, como distintivos de su investidura, estaba la tiana, especie de banco en la que debía sentarse, las hamacas o andas en las que era transportado y las trompetas u otros instrumentos de viento, con los que se anunciaba su paso. Tiana, andas y trompetas, eran los implementos básicos para ser reconocido como señor principal. Las diversas jerarquías de señores eran reconocidas por el material del que estaban hechos estos implementos, de oro y plata para curacas mayores o de simples maderas o cañas para curacas menores. El Purrejo Puric. Eran los jefes de cada familia y responsables de asegurar el trabajo comunal de la familia. Organización administrativa. La administración logró niveles interesantes, había un importante control de todo lo relativo al imperio, sea población, producción, trabajo, tierras, ejércitos, fronteras, etc. Esta buena administración se logra considerando elementos. Agrupación de la población por edad y sexo, con el objeto de controlar el trabajo de la población. División de la población en forma decimal de 100, 1000 y 10.000 personas con el objeto de hacer una correcta distribución de los trabajadores.
Establecimiento del quechua como idioma oficial, para facilitar la comunicación y el entendimiento. Establecimiento del tributo incaico, entrega de fuerza de trabajo para hacer producir las tierras del Inca, del sacerdocio. Para cuidar el pasto y los ganados. Para construir puentes, caminos, elaborar artesanías, etc. Utilización de los quipus, unos cordones de colores con nudos que servían para llevar la contabilidad, se dice que también servían para conservar recuerdos mitológicos o legendarios. Los especialistas en la traducción y en su manejo eran los quipu camayoc. Los caminos. El territorio incaico estuvo cruzado por extensos y sólidos caminos edificados tanto en la costa como en la sierra. La construcción de tales vías fue difícil y compleja debido a la naturaleza accidentada del territorio. Los puentes. Existieron un gran número de considerables puentes de dos clases: puentes colgantes y puentes de madera. Los tambos. A lo largo de los caminos se levantaban los tambos o edificios que contaban con provisiones para los viajeros. Los chasquís. Jóvenes de gran vigor, espíritu y recia voluntad, que a veloz carrera corrían los caminos del imperio portando correspondencia u otros mensajes oficiales enviados por el Inca. El ayllu. Si quisiéramos definir en 3 palabras lo que era el ayllu, bastaría con afirmar que es una familia de familias. Efectivamente, el ayllu era un conjunto de familias con un sentido de unidad mayor que el de la tribu. Esta unidad estaba dada por 4 vínculos: parentesco, gobierno, trabajo, y religioso. El vínculo del parentesco era porque todos los miembros de una ayllu se reconocían hermanos entre sí, por descender de un antepasado común a quien habían convertido en dios tutelar de la agrupación. El tótem. Eran ayllunnis, parientes. El vínculo de gobierno estaba dado por la autoridad que los regía, caudillo que en el Tahuantinsuyo se denominó curaca. Este era el jefe del ayllu y el responsable directo ante el Inca. El vínculo de trabajo estaba, por lo general, íntimamente ligado a la tierra que la ayllu cultivaba, la marca, que no solo tenía un valor económico sino, sobre todo, un valor sagrado, que hermanaba a todos los miembros de la ayllu, a través de las cosechas que rendía y de los muertos que en su suelo estaban sepultados. Lo religioso significa que todos los integrantes de una ayllu se consideran descendientes de un mismo tótem o apú. Consistía en la adoración al sol. La educación incaica. Durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui había 2 formas principales de educación. La formal y rigurosa, reservada a la nobleza, y la informal que recibía el pueblo en el hogar. La casa del saber o el yachayhuasi era para la educación de los hijos varones de la nobleza. Esta escuela funcionaba en uno de los palacios del Cusco. Estaba a cargo de los amautas o sabios. La educación duraba 4 años y aprendían lo siguiente: lengua y retórica, religión, matemáticas, el uso de los quipus, historia inca y estrategia militar. Los hijos de la nobleza conquistada también podían asistir al yachayhuasi. Por otro lado, el akyawasi, casa de las escogidas, cumplió el rol educador para las mujeres. Las akyas eran jovencitas pertenecientes a la nobleza que aprendían el arte textil, las artes culinarias, cortesanas y la religión. La tradición oral fue también otra forma de transmitir conocimiento y sabiduría durante el Tahuantinsuyo. Las obras que nos han dejado y su sabiduría implícita, nos recuerda José Tamayo, prueban que tuvieron elevados conocimientos de astronomía, hidráulica, terapéutica a base de plantas, ingeniería, arte de la política, etc. El arte incaico. Entendiendo por arte toda creación humana que busca la belleza, los incas fueron conscientes de esta necesidad y la cultivaron en su imperio. Por eso hoy podernos hablar de un arte incaico y admirarlo a través de su arquitectura, cerámica, textilería, orfebrería, música, danza, poesía, etc. Arquitectura. En este campo destacaron los incas del periodo imperial, ellos lograron grandes y extraordinarias construcciones y que son muestra de su enorme desarrollo. Características. Solidez. Se refiere a que son construcciones ciclópeas o de piedras inmensas. Sencillez. No utilizaron adornos, ninguna decoración interior ni exterior. Simetría. Se refiere a que el conjunto arquitectónico guardan simetría a todas sus partes, armonía, es decir, que guardan proporcionalidad. Poligonal.
porque las piedras usadas tienen varios lados. Almohadillada, porque las piedras están colocadas a manera de ladrillos superpuestos. Tipos. Civil. Está representado por los palacios, destacando los de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y el de Huayna Cápac. También toman parte de la arquitectura civil. El Acyahuasi, el Yachayhuasi, los tambos, los caminos Ocapagnán, etc. Militar. Constituida por las ciudadelas y fortalezas con fines de defensa tal como la ciudadela de Ollanta y Tambo. Comprende un conjunto de construcciones de piedra pulida y tallada, donde según un relato se refugió Ollanta contra Pachacútec. La fortaleza de Sacsayhuamán, ubicada en la parte noreste de la ciudad del Cusco y se compone de grandes bloques de piedra que forman una especie de escalinata de 3 hileras de 600 metros. La fortaleza de Pisac, Vilcashuamán, Kenco, entre otras. Religiosa. Está representada por los templos, siendo los principales. El templo de Coricancha fue el más importante levantado en honor al dios Solo Inti, se encuentra en el centro de la ciudad del Cusco. Se componía de un conjunto de habitaciones. La principal dedicada al sol, otras, a otros dioses. Otras servían de vivienda, al Villacumu, a los sacerdotes y las vírgenes del sol. Sobre este templo se levanta actualmente el convento de Santo Domingo. El templo de Pachacamac se encontraba en la costa, al sur de la ciudad de Lima, era de adobe en honor al dios del mismo nombre. Civil militar. La ciudadela de Machu Picchu, cuyo significado es montaña vieja, fue descubierta por Irán Bingham en 1911. Ubicada en plena ceja de selva a 2.300 metros sobre el nivel del mar. El 7 de julio del 2007 fue declarada como una de las nuevas maravillas del mundo, en Lisboa, Portugal. Cerámica. La cerámica incaica es inferior a la producida por otras culturas andinas ya que fue de carácter utilitario. Fue polícroma y precocida, con decoraciones de diseños geométricos y algunas representaciones zoomórficas. Las vasijas que más se elaboraban eran el aríbal o urpu. Es un ceramio de cuerpo globular cuya base termina en punta, de modo que puede ser clavado en tierra. A ambos lados del cuerpo tiene 2 asas, y el pico se va estrechando poco a poco. Los hay de todos los tamaños. Algunos llegan a medir hasta 1,50 m de alto. Se utilizaba principalmente para abastecer la chicha. Los queros podían ser tanto de arcilla como de madera. Muchos de ellos han sido encontrados en templos y palacios a manera de ofrendas. Los platos de asa. Eran platos redondeados y dotados de asas, muchas veces decorados con una cabeza de animal. Religión. Principales dioses. Apu con Titihuiracocha. A este dios se le empezó a rendir culto a partir del reinado de Pachacútec, pero solo la nobleza. Era considerado como un dios inmaterial, creador del mundo y de todas las cosas, significó señor del fuego, de la tierra y del agua. Algunos creen que fue el mismo dios de los chavines y tiahuanacos, que salió del lago Titicaca, del mundo de las tinieblas. El dios Solo Inti. Fue el dios principal al que le rendían culto todos los pueblos del imperio. Estaba considerado como el padre de los incas y en su honor le levantaron templos en diferentes regiones, pero el templo principal estuvo en la ciudad del Cusco y se llamó Intihuatl Coricancha. Pachacamac. Dios principal de la costa. Su sede estaba a 30 kilómetros al sur de Lima. Destrucción del mundo andino. Mucho se ha hablado y se habla sobre las causas por las cuales el Tahuantinsuyo cayó en manos de los españoles. Aquí detallamos las verdaderas causas. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, por la disputa del trono incaico, causando debilidad en el estado incaico. Rivalidades entre la clase dirigente del estado inca, panacas. El considerar a los españoles dioses, huiracochas, sobre todo las huestes de Huáscar. La falta de decisión, exceso de confianza, de Atahualpa, al no atacar a los españoles desde un inicio, permitiéndoles planificar mejor sus estrategias de avance. Las enfermedades que se presentaron a raíz de la llegada de los españoles en América, el organismo indígena no era inmune a dichas enfermedades. La superioridad tecnológica, armas y caballería, por parte de los españoles. La causa principal. Lo cierto es que a la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo era un estado que llevaba solo algunos años de haberse conformado.
Era la suma de varias naciones conquistadas, pacífica o sobre todo por medio de la guerra, en camino a consolidarse en una sola nación. Es en este proceso en que un grupo reducido de españoles hace su irrupción en territorio peruano, aliándose con pueblos, cañaris, tayanes, chachapoyas, huancas, tarmas, huaylas, que guardaban ya resentimiento hacia el Estado inca por tenerlos subordinados, encontraron así la oportunidad para conseguir su libertad. Pueblos que pagarían más tarde muy caro por dichas decisiones, ya que los españoles olvidarían dichos tratos. La conquista del Tahuantinsuyo no termina con la captura del Inca Atahualpa, sino va a ser un proceso largo y arduo que demandará muchos años.